Jorge Sigal y Santiago Kovadlov. Dos ensayistas, dos amigos de la vida. 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Vermut, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República. Un lugar para encontrarse. Por la 1110. La radio pública de Buenos Aires. Bueno, como siempre, después de las 13 horas, 13 y unos minutos, estamos acá en esta segunda parte de Haciendo Pie, que hemos denominado Café La República, donde aprovechamos para conversar de temas no coyunturales. Generalmente intentamos ir un poquito más allá, remontarnos a algunos autores, a gente que viene de la mano de Santiago Kovadlov para ilustrarnos sobre cuestiones que nos parecen, por un lado, bellísimo tratar a nosotros y que sabemos que también le gusta mucho a nuestros oyentes, ¿no? Así es, Jorge, así es. Siempre tratamos de que esta sección sea una sección de encuentro con el pensamiento. Y como bien decís, sin desmedro, sin desdeñar la coyuntura, pero tratando de comprender hasta dónde el pensamiento puede nutrirse también en una reflexión menos condicionada por la premura. En este caso, vos sabés que a raíz de la insistencia de algunos de nuestros oyentes, sí, decidí volver a invitar a Daniel Míguez, autor de San Martín en persona. Invitación simbólica, invitación que no es personal, pero que no deja de ser altamente representativa, porque está encarnada en este libro, del cual ya hemos leído algunas páginas, San Martín en persona, que nos brinda un retrato de la figura de San Martín en la que preponderan los aspectos personalísimos de quien fuera y es considerado padre de la patria. En el caso de nuestro primer encuentro con Míguez, sí, leímos mucho acerca de la relación con Mercedita, sí, con su esposa. Sí, lo recuerdo perfectamente, los oyentes también, seguramente. San Martín se casa, ¿verdad? Tenía 34 y ella 14. Sí, 14. Ha sido muy conmovedor, me acuerdo, Santiago, cuando vos trajiste estas lecturas de Míguez. Porque bueno, es un costado poco conocido, sí, poco explorado, poco difundido, y es tan lindo, ¿no? Yo creo que sabes la posibilidad de que este libro de Míguez haya prosperado en el interés público también tiene que ver con un vuelco que se ha producido en la historia, sí, que ha pasado de ser historia de los grandes acontecimientos paradigmáticos, batallas, aspectos estrictamente políticos, a hacerle lugar a la vida cotidiana. Philippe Ariès, sí, fue el gran historiador francés que está entre los promotores de esta tendencia de la historiografía a tomar en cuenta lo que hasta ese momento era irrelevante o se lo consideraba así: la vida cotidiana, los aspectos personales, intransferiblemente subjetivos, de aquellos que protagonizaron un momento histórico dado. Y esto tiene que ver, bueno, voy a hacer una pequeña digresión antes de que empecemos con el libro en particular. Esto tiene que ver con una cosa un poco sagrada de la historia, es decir, la idea, porque yo tengo una idea, que incluso de mi propia infancia, de que los próceres eran como intocables. En realidad nunca hablamos de la vida personal de los próceres. No, claro. Y los tratamos como monumentos. De hecho, así ha sido. La historiografía, sí, prácticamente hasta la segunda mitad del siglo pasado, sí, fue una bibliografía épica. Claro. Orientada justamente hacia la exaltación de aquello que volvía a los protagonistas de la historia figuras solo alcanzables por la admiración, claro, pero nunca por la empatía o por lo que pudiéramos considerar la identificación personal con ellos. Claro, ni siquiera, y menos aún, hablar de posibles defectos o de posibles... Claro, suenan como figuras incontaminadas. Bien, porque se concebía su función, la ejemplaridad de su función,
como algo que estaba esencialmente orientado a la educación de quienes, admirándolos y estudiándolos, podían hacer de su ejemplaridad un camino para la propia conducta. Claro. Sin que esto se haya perdido, sin que hayamos perdido la conciencia de la ejemplaridad de estas grandes figuras, poco a poco nos fue resultando apasionante descubrir en ellos lo que tienen de humanos, de similares a nosotros en un orden, si se quiere, más coloquial, más cotidiano, más psicológico y finalmente más cercano a uno de los enigmas, Jorge, que yo considero más grandes, y es que en figuras que en tantos aspectos se parecen a nosotros, surgió este perfil de la genialidad. Claro. Porque esto es lo que vuelve a la genialidad enigmática y misteriosa. Hombres que en tantos aspectos se han parecido a nosotros, sin embargo han tenido un rasgo que los volvió inalcanzables desde el punto de vista de la capacidad de realizar hechos trascendentes. Claro, muy interesante, ¿no? Porque tiene un doble mensaje lo que estás diciendo, ¿no? Por un lado eran como nosotros. Y sí, y este libro de Miguel justamente es un libro que nos muestra a un hombre que está envuelto en situaciones que, sin dejar de recordar la relevancia que tienen sus emprendimientos militares, bueno, tiene una señora, tiene amigos, se enferma, tiene problemas económicos, tiene problemas con una hijita que ha quedado huérfana de madre y tiene que ocuparse de educarla. Vos sabés que en alguno de nuestros programas pasados, ya a lo largo de 5 años, que queda poco por innovar en muchos aspectos de las citas que traigo, pero recuerdo una que alguna vez hice que tiene que ver con el retrato que de Flaubert, el escritor francés, nos hizo Jean-Paul Sartre. Me acuerdo perfectamente. ¿Te acordás que él Sartre, en sus clases sobre el Flaubert, en un libro que después se publicó y se llamó El idiota de la familia, Flaubert es presentado como un hombre que tenía aspiraciones, si se quiere, bastante mediocres, si hoy las evaluamos con un criterio democrático, aspiraba a un título de nobleza, o por decir otros aspectos, aspiraba a comprarse ropas que evidenciaran una elegancia que lo colocara en un rango social más alto. Y un alumno, escuchándolo a Sartre, le dice: pero profesor, entonces Flaubert era un burgués. y Sartre le responde, este es el punto: así es, joven, así es. Flaubert fue un burgués. Lo que ocurre es que hubo muy pocos burgueses como Flaubert. Este es muy el interesante. punto, ¿no? Bueno, una gran definición. El rasgo de excepcionalidad que de pronto convierte el repertorio de actitudes que todos compartimos con un salto hacia una dimensión de genialidad verdaderamente excepcional. Qué maravilla. Y este es el caso de San Martín. Y por ejemplo, hoy, siguiendo con lo que los oyentes nos han pedido, vamos a hablar, por ejemplo, de los rasgos humorísticos de San Martín. ¿Mira? Rasgos del humor, de aquello que San Martín tenía como un hombre capaz de tener esprit, como dicen los franceses, un espíritu humorístico. Cuenta Daniel Míguez, de quien podemos decir que es licenciado en periodismo, profesor en la maestría de periodismo de la Universidad de San Andrés, un hombre, en fin, sumamente versátil, que llevó a una enunciación coloquial, amena, muy familiar, esta investigación sobre los aspectos menos conocidos de San Martín. En este capítulo de su libro, titulado Un poco de humor, este capítulo dice lo siguiente: San Martín era gracioso. Lo sabemos por sus cartas con párrafos de mucho humor. También era bromista. El amigo que más lo inspiraba era Tomás Guido. A él, por ejemplo, le contó sobre las andanzas amorosas del general Hilarión de la Quintana, el tío de Remedios. Desgraciadamente, dice San Martín, el amor que indistintamente ataca a toda edad y profesión, bajo la figura de una rolliza y pelinegra lechera, se apoderó del corazón de mi tío y lo convirtió en un volcán. Comenzaba su relato. Y continuaba así: ¿qué escenas
no presencié, mi querido amigo. Antes ni después del sitio de Troya no las ha habido comparables. Hubo moquetina de tal tamaño que la diosa espantada se me presentó en mi casa a deshoras de la noche buscando mi protección. Yo creía que el juicio final había llegado. Y remata diciéndole que los hermanos de Remedios, Manuel y Mariano Escalada, podrán dar a usted detalles circunstanciados sobre tan estupendos acontecimientos. Claro, imagínate vos, se presentó en casa de él, dice, esta muchacha acosada por el tío de Remedito. En una ocasión, Guido, que era canciller de Juan Manuel de Rosas, le contó en 1830 que estaban en negociaciones para restablecer los vínculos diplomáticos con los estados pontificios. Como se verá en esa carta, San Martín no tenía buena opinión sobre el Vaticano. Dice San Martín: negociación con Roma. Dejen de amortizar el papel moneda y remitan 1 millón de pesos y conseguirán lo que quieran. Le escribió con ironía antes de entrar de lleno en una humorada en la que se ofrecía como obispo de Buenos Aires. Él. San Martín. Soy ya viejo, dice San Martín, para militar, y hasta se me ha olvidado el oficio de destruir a mis semejantes. Por otra parte, tengo una pacotilla, y no pequeña, de pecados mortales cometidos y por cometer. Qué bárbaro, qué... Ainda más, dice en portugués. Mirá. Ainda más. Usted sabe mi profundo saber en el latín. Por consiguiente, esta ocasión me vendría de perilla para calzarme el obispado de Buenos Aires, y por este medio no solo remediaría todas mis culpas, sino que, aunque viejo, despacharía las penitentas con la misma caridad cristiana como lo haría el casto y virtuoso canónigo navarro de feliz memoria. Fuerte, ¿no? Fuerte, claro. Una concepción del Vaticano muy dura, bueno, claro, ¿no? Muy asociada a través de la ironía a la denuncia de actos que él consideraba indignos de la Iglesia. Claro. ¿No? Y además la gracia que se quiera postular como obispo de Buenos Aires. Es muy gracioso. Cosa que le vendría bien, dice. Es muy gracioso y ciertamente irreverente para la época, ¿no? Supongo. Muy irreverente. Bueno, supongo, imagino hoy. Es que imagínate, además, recordemos que era masón. Claro. Era masón y tenía frente a la Iglesia una posición muy crítica, muy crítica. Y no paraba, dice Miguel. Qué paradoja, ¿no? Estaba pensando que esté en la catedral, él, ¿no? Sus restos. No lo había pensado, cuánta razón tenés. Bueno, acaba de pasar pasar por mi cabeza la imagen, ¿no?, de San Martín en la catedral de Buenos Aires. Claro, ¿qué hubiera dicho él? Él dijo que quería que su corazón reposara en Buenos Aires. Pero no dijo dónde. Es interesante la lectura, ¿no? No lo digo la lectura, cómo finalmente hay una puja también de apropiarse de distintas, de la sí, de la identidad o del patrimonio. Claro, esa identidad, hay muchas cosas atrás, eso quiero decir, no le estoy dando una... No es un tono peyorativo el que le quiero dar. Al contrario, lo que querés enfatizar es el trasfondo de decisiones políticas y sociales, que muchas veces son las que terminan orientando una decisión como la recibir los restos del general San Martín. Que por otro lado demoró en llegar a Buenos Aires. A Buenos Aires, claro. Muerto en 1850, en esa misma década llegó aquí. No, tardó bastante. Totalmente. Yo creo, dice San Martín, que la sola objeción que podrá oponerse para esta mamada es la de mi profesión. Pero los santos más famosos del almanaque no eran militares. Un San Pablo, un San Martín, no fueron soldados como yo y repartieron sendas cuchilladas sin que esto fuese un obstáculo para enquetarse la mitra. Fíjate la terminología de época por lo demás. ¿Admita usted, le dice a Guido, la santa bendición de su nuevo prelado,
con la cual recibirá la gracia de que tanto necesita para libertarse de las pellejerías que le proporcionará su empleo. Qué interesante. Santiago, si vamos a hacerlo, si te parece, hacemos una tandita claro. y volvemos con San Martín. Estamos San Martín hablando de y San el Martín. humor de San Martín. Exactamente. Recordemos el título del libro, de la por obra, favor. San Martín en persona, autor Daniel Míguez, y un retrato excepcional de lo que podríamos llamar sus rasgos psicológicos y temperamentales. Café La República. La hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie. Con Jorge Sigal y Santiago Kubalov. Muy bien, estábamos con San Martín en esta obra maravillosa de Míguez y bueno, y estas curiosidades, ¿no? Curiosidades, lo decís muy bien, Jorge, porque qué importante es cuanto más podamos advertir parentescos entre la personalidad, digamos así, cotidiana del padre de la patria y nosotros, más sorprendente, más enigmático y más conmovedor es su genio. Claro. Claro. Porque verdaderamente es así. Nada me sorprende más, Jorge, en las figuras que admiramos, en los hombres y mujeres que despiertan nuestra admiración y gratitud por la obra que realizaron, que saber que también iban al médico, que tenían problemas para dormir, que tenían problemas digestivos. Que vivían mucho menos tiempo. Mucho. Bueno, en el promedio, creo que vivimos nosotros hoy Aunque en el caso de San Martín convengamos que si un hombre muere en 1850 con 70 años... No, eso es un récord. Es un récord. Y en un hombre profundamente enfermo. Claro, yo me refería al promedio. Al promedio, claro. Todo era a menor edad. Pero no cabe duda, un hombre a los 40 años moría con toda verosimilitud. Claro, lo que decís es cierto, que San Martín fue un viejito, pero poco habitual para la época. Y te digo que lo más sorprendente en el caso de él es que era un hombre enfermo, era un hombre que padecía graves problemas. Basta recordar que cruzó la cordillera de los Andes en un tramo muy importante, en camilla. Que tenía pérdidas de sangre. Impresionante, ¿no? Que vivían realmente largos periodos por su asma en zonas donde realmente era poco probable que pudiera sobrevivir, y sobrevivió. Bueno, también entonces, si seguimos con el humor de San Martín retratado por Míguez en su libro San Martín en persona, recordemos esto. Un día en Bruselas recibió en su casa a Manuel Vidaurre, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Perú y futuro canciller. Así le contaba a Guido sobre la verborragia de su visitante. ¡Dios, qué hombre! Con dificultad se encontrará una ampolleta comparable a su volubilidad de lengua. 2 buenas horas ha durado el solo que me ha pegado. Por repetidas veces traté de tomarle la palabra, mas mis tentativas fueron infructuosas. Jamás encontré una coyuntura, ni aun la de que escupiese, para mandar mi estoque. Para poder dar a usted un sucinto extracto de lo que desembuchó ese hombre extraordinario, baste decir que 1 año de tiempo y una resma de papel no serían suficientes. Qué espectacular. Qué retrato. Espectacular. El humor, el sarcasmo, es espectacular. Y a cuántas figuras nos recuerda esta verborrea tremenda de la que habla San Martín, como rasgo característico de Manuel Vidaurre, que fuera expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Perú. Bueno, pero es impresionante que la diferencia entre un hombre práctico, un hombre de armas tomar, un hombre que liberó a América, con la formalidad del lenguaje diplomático, es imaginable. Lo que pasa es que es asombroso que lo haya
que lo haya dicho, ¿no? Sí, sí. Ese- Y teniendo en cuenta otros retratos que de él se han hecho, por ejemplo los de Alberdi, San Martín era un hombre de pocas palabras, no Claro. era un hombre de una discursividad, digamos, desatada. Claro. No, era muy sobrio, Ah. prefería la elocuencia de las frases breves al desarrollo de grandes parrafadas. Claro. Nunca fue en ese sentido un hombre de idioma desatado, ¿no? Sí, y porque tal vez, no olvidemos, era un hombre que daba órdenes. Claro, Y un militar. un militar, Claro. como bien recordabas vos, ¿no? Claro. En otra carta, nos dice Míguez, al usar la expresión ad honorem, se detuvo en una digresión sobre su aprendizaje del latín. Ignoro si este rasgo de latinidad está bien o mal escrito, porque ha de saber usted que el general San Martín ha estudiado 2 años la gramática latina y según el antiguo adagio de que la letra con sangre entra, tengo bien presente los sendos azotes que me costó la siguiente oración. El muchacho fue a comprar el trompo. Puer pueris emo emis trocus troci. Ahora vamos a volver sobre la frase, pero Sí. dice el texto de San Martín, termina diciendo: el resultado de esta bella máxima y de la sabia educación que se daba en aquellos tiempos es que yo salí como entré, excepto los consabidos latigazos. Qué bárbaro. Qué divertido, claro, Qué porque divertido. él tenía que traducir esta frase, ¿no? Sí, sí. El muchacho fue a comprar el trompo, puer pueris emo emis trocus troci. La traduce empleando el tiempo, las dos primeras formas del enunciado de la frase en latín, los dos tiempos, las dos primeras configuraciones, nominativo y genitivo, y no traduce nada. Qué gracioso. Repite pueris, ¿no? Puer pueris, o sea, nominativo y genitivo. Claro. El niño del niño. Y no es eso lo que está escrito en latín. Y dice que salió como entró sin aprender una palabra, a excepción de los latigazos que recibió por no aprender. Y Por no estudiar. aprenderlo, claro. Claro. Qué gracioso. El 8 de febrero de 1843, la isla francesa de Guadalupe, en el Mar Caribe, sufrió un terremoto que dejó muy pocas casas en pie. Al comentar la noticia con Guido, aprovechó para burlarse del pánico que le produjo a su amigo un temblor en Chile. Dice San Martín. Sí. A propósito del terrible terremoto de la Guadalupe, ¿se acuerda usted, mi buen amigo, del que sufrimos en Chile cierto día y que entró usted en mi despacho con los calzones caídos, gritándome que saliese fuera de la pieza? Yo estoy seguro de que el cataclismo de la Guadalupe no le hubiera causado el menor mal al señor don Tomás. Ya tal era la extrema agilidad con lo que lo vi correr el citado día. Ah, Se está burlando de Tomás Guido, al que por otro lado quería entrañablemente, Claro, un amigo de toda la vida. Pero esta actitud de la correspondencia de San Martín, como muy bien señalabas vos, no fue recordado oficialmente, porque también tengamos presente que la primera gran historia de San Martín es la que elabora Bartolomé de Mitre, Claro. con la finalidad, como decíamos, de dar un retrato del padre de la patria, de la figura que constituyó la nación, y el propio Bartolomé Mitre aspira, mediante el retrato de las campañas de San Martín y de su papel en la gestación de la República Argentina, a presentarnos una figura incólume, no tiene interés Claro. en brindarnos claro. un retrato. De alguna manera, el mármol, la estatua, tiene una razón de ser, sobre todo, me imagino, en los inicios de la patria. Eso, ¿no? las urgencias que plantea Claro, la vos construcción decís- de un paradigma. Sí, y esta idea de mostrar a un hombre como si fuera cualquiera, no sería... No ayudaría a generar Supongo. los prototipos, Claro, ¿no es cierto?, que claro. eran indispensables Claro. para... Hay algo de idealización Sí, sin duda. utilitaria casi. Claro. De los fines de que Claro, y estamos hablando. también un rasgo de época, Claro. quiero decir. El concepto de la historia que tenía lugar a fines del siglo XIX, muy a principios del siglo XX, Sí. pero sobre todo a fines del XIX, era que la historia
siguiendo los modelos clásicos, está concebida de tal manera que todo lo que en ella se cuente sea fiel a aquella idea de Heródoto, el historiador griego, de que haya ejemplaridad en lo que se cuenta y sirva de modelo y de orientación para las generaciones posteriores. Claro, ¿verdad? claro. Pero en el libro de Míguez que estamos recordando, San Martín en persona, una obra editada por Planeta, lo que aparecen ahora, siguiendo esta otra tendencia de la historia que señalábamos, que es la historia cotidiana, el papel que la cotidianeidad juega en la construcción de los periodos históricos, el retrato que nos llega de San Martín, digamos que viene a complementar al oficial. Claro, efectivamente, no son contrapuestos. Me parece que es descubrir otra cara. Ahí está. De los próceres, ¿no? Muy interesante. Bueno, se está haciendo mucho, hay mucha literatura hoy al respecto, ¿no? Ya lo creo. Pero hace también, me parece, a mí por lo menos, lo que me produce es una ternura enorme. Enorme. Porque muchísimo más me siento mucho más empatizo mucho más. Por supuesto, porque estamos ante un hombre cuyo misterio tiende a crecer en nuestra sensibilidad cuando lo vemos proceder como cualquiera de nosotros. Claro. A medida que su conducta es más cotidiana, más enigmático es el fenómeno de su genialidad. Claro, totalmente. Y es así, porque como bien decía Freud, sí, en su estudio sobre Leonardo da Vinci, él decía, yo voy a tratar de hacer una caracterización psicopatológica del personaje o psicoanalítica, basándome en algunos elementos biográficos que provienen de sus obras, que provienen de los comentarios que se realizaron en su tiempo sobre él, sobre todo las autobiografías que se conocieron en el siglo XVI, pero nada puedo decir de su genio, dice Freud, porque el genio es un fenómeno imponderable, es un salto cualitativo hacia una dimensión de lo real verdaderamente misteriosa. Verdaderamente misteriosa. Que San Martín haya sido tuberculoso, que haya tenido problemas de asma, que haya tenido dificultades en su vida matrimonial o haya tenido que resolver problemas económicos, dicen de él lo que podemos decir de cualquiera de nosotros. Claro. Ahora, que un tipo como este cruce los Andes, libere al Perú, libere a Chile, o cuando llegue a Argentina, al poco tiempo de estar acá, derrote, genere un ejército, como fueron los granaderos, ¿no es cierto? Y con ellos venza a los españoles. Dijiste, es un misterio, ¿no? Un misterio, es algo grande. Y hay más. Sí. En 1816, San Martín envió a José Antonio Álvarez Condarco a llevarle una copia del acta de la independencia argentina al gobernador español en Chile, Francisco Marcó del Pont. Fue una excusa para que Condarco examinara y tomara nota de los pasos a Chile. Marcó del Pont leyó la carta firmada por San Martín, que acompañaba al acta, y despectivamente le dijo al enviado, yo firmo con mano blanca, no como la de su general, que es negra. El comentario racista del militar español hacía referencia a lo que él consideraba rasgos mestizos de San Martín. Meses después, tras la derrota de su ejército en la batalla de Chacabuco, Marcó del Pont fue atrapado en su huida y llevado ante San Martín, que ya estaba en Santiago de Chile. San Martín salió de su oficina sonriendo y con el brazo extendido le dijo, general, venga esa mano blanca. La flauta. Qué impresionante. Qué notable, ¿no? Sí. Qué notable. Y fíjate vos que notable el vínculo entre el vínculo formal, ¿no? Los dos generales. De pronto Marcó del Pont, una figura central de los ejércitos españoles aquí en la Guerra de Independencia,
Lo trata a San Martín como un mero mestizo, pero no deja de llamarlo general. Claro. Y San Martín, al general racista al que él derrota, le hace una ironía finísima. No olvidó nunca olvidó esta expresión de Marcó del Pont, y le dice: venga esa mano blanca. Impresionante. Qué notable expresión. Bueno, lo cierto es que estamos brindándole a nuestros oyentes un perfil, diría yo, de San Martín, que complementa los aspectos ya más conocidos y que también se vincula a otra vertiente poco conocida, Jorge. Sí. Bromeaba mucho San Martín sobre su gusto por las mujeres. Ajá. Después que quedó viudo, sí, naturalmente él no abandonó su afición al género femenino. Claro. Realmente tuvo otros amores. Ajá. Guido le había pedido, dice Miguel, que recibiera en París a un diplomático que lo quería conocer. En una carta, San Martín le contaba que había cumplido con su pedido y que el tipo le había caído bien. Pero su señora me inspiraba sentimientos más benévolos, no solo por su carácter y sus maneras dulces como caramelos, sino por sus bellísimos y destructores ojos. Usted dirá que es una abominación que a las 64 navidades que tenga yo también este lenguaje. Señor don Tomás, no venga usted con una sonrisa cachumbera a hacerse conmigo el catón y privarme del solo placer que me resta con las mujeres, es decir, el de recrear la vista. Qué fantástico. Qué lindo. Qué fantástico. Claro, en aquel tiempo un hombre de 64 estaba años retirado. Estaba retirado Hace de toda rato, militaridad. hace rato. Claro. Pero es fantástico el modo en que le encara su situación. De una ¿no? ironía extraordinaria. Es muy cierto. Cuando tenía 49 años le escribía a William Miller, un militar inglés muy cercano a él. Ha hecho usted muy bien en asegurar a Lady Cochrane no haberla visto en ninguna calle de Bruselas. Una sola vez la vi, creo que en un concierto, pero a una larga distancia, y la verdad que estaba bien apetitosa. ¿Qué tal? Qué lindo. Sí, estos son los aspectos de San Martín, que era por lo demás un hombre muy seductor, digamos, sin ser una figura de un porte excesivamente alto o con una estatura muy alta, era más bien bajo, era sí un hombre atractivo, un hombre de buen mozo, sí, y al mismo tiempo tenía una voz formidable, muy seductora para con las mujeres. También era un tipo, dice Miguel, que se divertía haciendo bromas, como las que presenció Manuel Olazábal en la casa de San Martín en Mendoza. En viaje a Buenos Aires había llegado de Chile un colombiano de apellido Mosquera y Antonio Arcos, que habían sido jefe de ingenieros del ejército de los Andes. San Martín los invitó a comer. A la mañana, cuando Olazábal entró en una habitación, encontró a San Martín con una pequeña imprenta sobre la mesa y 4 botellas de vino. ¿A qué no sabe usted lo que estoy haciendo? No, señor, le respondió Olazábal, aunque era evidente que estaba imprimiendo etiquetas de vino. Hoy tendré a la mesa a Mosquera, a Arcos y a usted, y a los postres pediré estas botellas, y usted verá lo que somos los americanos, que en todo damos la preferencia al extranjero. A estas botellas de vino de Málaga les he puesto etiquetas de Mendoza, y a la de aquí de Málaga. ¿Y qué van a pedir? Iban a pedir las de Málaga, que son las de Mendoza. Qué buenísimo. Santiago, ¿te parece escuchar un tema? Y seguimos entonces con esta visión de San Martín, esta el humor pintura, del general este San retrato de San Martín con humor, el San Martín humano. Eso es. Café La República. Jorge Sigal y Santiago Kovadlov conversan en la Radio Pública de Buenos Aires.
Bueno, y seguimos entonces con este San Martín tan delicioso, este San Martín humano que ha pintado. Exactamente. Y el libro, ya te digo, de Míguez, de Daniel Míguez, San Martín en persona, nos cuenta episodios normalmente desconocidos, normalmente que no abundan en la bibliografía convencional. Por ejemplo, nosotros tenemos idea de que San Martín estuvo a punto de perecer en la batalla de San Lorenzo, porque su caballo fue herido y muerto, y él quedó atrapado debajo de la montura, y que, bueno, entre otros, fue el sargento Cabral quien le salvó la vida y la perdió en ese episodio. Exactamente. Pero en realidad, nos cuenta Míguez, San Martín tuvo 5 episodios en los cuales estuvo a punto de morir. Y desde muy joven. Entonces pasemos un poquito desde el humor, que ya ha quedado plasmado en lo que decíamos, a estas circunstancias que estuvieron a punto de hacernos perder al hombre al que tanto íbamos a deberle. Claro, ¿no? Curioso. Creo que es importante tener en cuenta esto. Dice Miguel, San Martín se salvó de morir en 5 ocasiones, 2 veces combatiendo. Una en 1808 en Arjonilla, España, donde lo salvó un soldado llamado Juan de Dios, y otra en 1813 en el combate de San Lorenzo, gracias al granadero puntano Juan Bautista Baigorria y al correntino Juan Bautista Cabral. Las otras 3 fueron por circunstancias de la vida: inseguridad, política y salud. De estas 3, la primera ocurrió en diciembre de 1801. San Martín tenía 23 años, era teniente segundo y tenía que ir con sus soldados de Valladolid a Salamanca. Recordemos que estaba en el ejército español. Pero el encargado de aprontarle el caballo y las cosas que tenía que llevar se demoró mucho. San Martín habrá dicho: vayan ustedes que yo los alcanzo. Así que un tiempo después arrancó solo y al galope. Llevaba encima 3.350 reales, remanentes de una comisión que le habían dado para gastos. Bastante plata. Cuando ya había pasado Zamora, le salieron al cruce 4 ladrones armados. San Martín se resistió, sacó su espada y los enfrentó, pero le dieron una puntada en el pecho y lo tajearon en una mano. Le robaron todo lo que llevaba y escaparon. La herida en el pecho no fue una pavada. Quedó tirado en un charco de sangre y no se podía levantar. Por suerte, enseguida, pasaron por ahí unos campesinos que lo llevaron a una casa del pueblo más cercano, el Cubo de Tierra del Vino. Ese pueblo, de nombre curioso, ligado a los viñedos, tenía 316 habitantes en el año 2021, casi la misma cantidad que cuando recibió a San Martín herido 220 años antes. Otro golpe de suerte fue que andaba por ahí el general Francisco Negrete, inspector de infantería del ejército español. Lo fue a visitar y se movió para que lo curaran y lo trasladaran a Campos de Gibraltar, en Cádiz. Desde esas playas gaditanas, el 6 de enero de 1802, San Martín le escribió al rey Carlos IV contándole lo que le había pasado y pidiéndole que le condonase la deuda por el dinero que le robaron. El rey consultó al propio Negrete y al jefe de San Martín, coronel Toribio Méndez. Los dos le pidieron que le perdone el pago. El rey le hizo caso. Si San Martín no hubiera sobrevivido, hoy no sabríamos nada de él. En vez del héroe que murió en Boulogne-sur-Mer, hubiera sido un desconocido que murió en el Cubo de Tierra del Vino, porque ni en España daba para noticias. Claro, vos fíjate qué interesante cómo lo cuenta Miguel, ¿no? Sí. Porque esto se puede aplicar a cualquier hecho de la historia. Pero él dice, claro, si de ese asalto, que fue circunstancial, donde él no era nadie, se perdía San Martín, bueno, nos perdíamos del padre de la patria. Sí, nos perdíamos de la gesta que le garantizó la liberación a medio continente. Es impresionante, claro. El azar. Vos sabés que me recuerdo ahora, Jorge, Sí. un episodio que viví el martes de la semana pasada, en que un sector del Partido Radical, llamado Encuentro Radical, le otorgó a Graciela Fernández Meijide una distinción por toda su trayectoria.
Yo tuve ocasión de ir a ese encuentro, porque bueno, me tocó también recibir una distinción muy linda de esa misma agrupación, pero lo verdaderamente conmovedor para mí era ver a Graciela allí en las condiciones, digamos, de dificultades que enfrenta. No obstante, no faltó, fue a recibir el premio, y te diría que hubo un momento particularmente cercano a lo que estamos leyendo. Contaba Graciela Fernández Meijide, y esto a nuestros oyentes los va a conmover, que de no haber sido secuestrado y asesinado su hijito Pablo, tal vez la vida de ella, su vida, hubiera sido la vida de una persona sin mayor relieve social, sin mayor trascendencia. Hubiera seguido siendo una profesora de francés, casada, con hijos, en una vida, digamos, más cercana al anonimato social que al protagonismo que tuvo después. Sí, sí. Ese hecho que ella contó me llevó a mí a decir, cuando me tocó hablar, si Graciela Fernández Meijide se preguntó qué hubiera sido de mi vida si no hubiera ocurrido la desgracia que le ocurrió a Pablo y me hubiese transformado a mí en lo que fui, yo le pregunté a ella: y Graciela, ¿qué hubiera sido de nosotros si vos no te hubieras transformado? ¿Hasta dónde hubiera llegado nuestra vida en el campo de los derechos humanos como nación sin tener a una protagonista como vos? En todos los sentidos del término, profundamente cívica. Y lo mismo entonces vale para estos episodios que estamos narrando. Totalmente. Vos lo decías muy bien. ¿Qué hubiera sido de nosotros si San Martín hubiese perdido su vida en estos episodios? Claro, sí, son las personas y las circunstancias, ¿no? Claro. Son las personas y sus circunstancias. Si San Martín no hubiera sobrevivido hoy, no sabríamos nada de él, es cierto. Pero 6 años después, un San Martín en ascenso era ayudante de campo y mano derecha del gobernador de Cádiz, el general Francisco Solano Ortiz de Rosas, de donde proviene la gran figura que tuvo la diplomacia argentina, Ortiz de Rosas. No solo pertenecían a la logia Integridad número 7 que presidía Solano, sino que se habían hecho grandes amigos. También los dos tenían lazos con América. Solano había nacido en Caracas y su mamá en Buenos Aires. El 2 de mayo de 1808, los madrileños se levantaron contra la invasión napoleónica y la represión del ejército francés fue despiadada, como lo reflejan los famosos cuadros de Francisco Goya. Comenzó así lo que en España se llama la Guerra de la Independencia. El 28 de mayo le llegó a Solano el pedido de la Junta de Sevilla para que Cádiz se pliegue a la resistencia contra Francia. De inmediato el pueblo comenzó a reunirse para exigirle lo mismo. A Solano le pareció una locura porque tenía una flota de guerra francesa en el puerto de Cádiz apuntando a la ciudad y a los barcos españoles. Si le declaraba la guerra a Napoleón, serían exterminados en poco tiempo. San Martín veía a la gente enardecida y empezó a tomar recaudos de seguridad en defensa de su amigo. A la noche la plaza San Antonio estaba colmada y con mucha gente armada. La multitud se quedó ahí toda la madrugada. Al día siguiente, un ayudante de Solano salió a leer un bando. Empezó diciendo que la Junta de Generales, atendiendo a la petición formulada por la ciudad, encuentra muy justo que se declare la guerra a los franceses. Ovación. Cuando retomó la lectura vino el pero fatídico. Pero no se puede atacar a la escuadra francesa sin evidente peligro de destrozar la española, interpolada todavía con ella. No pudo seguir. La multitud enardeció. Entonces salió el propio Solano al balcón del segundo piso de su casa para intentar hablar y no lo dejaron los abucheos y los gritos de traidor. La masa incontrolable salió a buscar a Solano. San Martín había puesto una fuerte guardia para impedirles el paso, pero resultó una puerta de papel para la gente que avanzaba. Para su desgracia, San Martín tenía un gran parecido físico con Solano. Cuando lo vieron lo confundieron con él y le dispararon. Al parecer algún proyectil lo hirió levemente. Una multitud comenzó a perseguirlo hasta que el teniente coronel Juan de la Cruz Murgueón
logró hacerlo zafar y lo escondió en su casa, mientras Solano había logrado meterse en un placar de una casa vecina, pero lo encontraron y lo llevaron a la rastra hasta una horca que habían preparado. Antes de llegar, alguien lo mató de una puñalada. Al enterarse, San Martín quedó destruido. En un pequeño retrato de Solano que tenía, dibujó en un costado una cinta de luto y en el reverso escribió: Solano, 29 de mayo de 1808. Desde ese día lo llevó consigo toda su vida. Uy, qué conmovedor. Qué ¿no? conmovedor. Qué ¿no? conmovedor. Sí. Es increíble. Bueno, otra vez, volvemos a lo que significan este tipo de perfiles, ¿no? El rostro humano, el hombre que tiene que superar tantas vicisitudes para cumplir un destino, lo que podríamos llamar un destino. Lo que podríamos llamar un destino. Y muy cierto es también, ¿no? Sí. Que el hecho de que San Martín haya estado junto a este hombre que murió en defensa de una causa tan razonable como fue decirle al pueblo que se enardeció contra Francia y que no comprendía que si se alzaba en armas contra los franceses la flota española iba a ser destruida, que es un planteo táctico y un planteo hasta cierto punto lógico. Dice, señores, si queremos resistir a los franceses, preservemos nuestra flota. Pero no, el fervor, el odio, la irreflexión y y claro, el espíritu enardecido contra las fuerzas napoleónicas hizo que el pueblo no reparara en la sensatez infinita de la actitud que había tenido Solano y que tuvo San Martín. Bellísimo. Bueno, estamos cerrando, Santiago, nuestro San Martín de Miguens, digamos, Sí, el retrato, esta maravillosa obra que nos muestra otro perfil del padre de la patria, ¿no es cierto? Así es. El hombre detrás del prócer es el subtítulo de este espléndido libro. ¿De la editorial? De la editorial Planeta. Qué bueno. Autoría de Daniel Míguez. Nosotros nos vamos. Sí. Nos vamos hasta el domingo que viene. Hasta pronto. Un abrazo, Santiago. Jorge Sigal y Santiago Kovadlov en la 1110.